A diferencia del café, que se trilla y se tuesta, el cacao se tuesta y se trilla. El mejor chocolate del mundo hoy en día se considera que es de tostiones bajas y con solo 2 ingredientes, cacao y azúcar. El café, aprendiendo yo creo que un poco del chocolate, ha empezado a jugar con las fermentaciones. Ahora se habla de fermentaciones anaeróbicas de varias horas, de varios días, ¿sí? El chocolate lleva haciendo eso miles de años, ¿sí? Porque sin esa fermentación no hay gusto a chocolate. A ver, el cacao se creía que era originario de México hasta un estudio genético que se hizo en el 2008 que determinó que es de la cuenca del Amazonas. Comparten su origen 5 países: Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Colombia. Un estudio posterior señaló que el germoplasma más antiguo es el del cacao curaray, que crece en la frontera sur de Colombia, norte de Ecuador, en la zona de Putumayo, Sucumbíos. Y tomó 2000 años llegar desde el norte de Ecuador hasta el norte de Honduras, donde los olmecas lo empezaron a convertir en bebidas de chocolate. En el encuentro de los dos mundos se da en México, de allí viaja a España, de España llega a Francia, Francia lo populariza, son los holandeses los que se encargan de mercadearlo. En Estados Unidos surge la primera industria de chocolate, son los holandeses nuevamente quienes descubren cómo separar la manteca de cacao de la cocoa. Los ingleses hacen un primer prototipo de barba, pero son realmente finalmente los suizos quienes inventan el chocolate en leche y lo que hoy en día llamaríamos la chocolatería. Las grandes empresas son 6 que consumen básicamente el 60% del cacao del mundo. Son 3 americanas, Mars, Hershey's y Mondelez, 2 suizas, Nestlé y Lindt, y una belga que es la que más chocolate produce, cerca de 390 millones de toneladas al año, que se llama Barry Callebaut. Colombia tiene empresas industriales de cacao como Nacional de Chocolates o como Luker, pero estas empresas realmente a nivel internacional son pequeñas comparadas con estos monstruos gigantes de la chocolatería. ¿Cómo se hace el cacao? Bueno, son 21 procesos para llegar a una barra de chocolate, pero empecemos por los básicos de finca. Se coge, se degrulla, porque claro, estos son las semillas, entonces a diferencia del café que solo se descereza, el cacao hay que meter la mano y sacar las semillas desde adentro sin que se vaya la placenta, que es una estructura a la que están adheridas, porque si la placenta se va a la fermentación altera el gusto del cacao. Luego de eso se escurren, normalmente entre 12 y 24 horas porque tienen un exceso muy alto de líquido y entonces eso puede afectar mucho el sabor en la fermentación. Luego de escurrido, se mete en unas cajas grandes de madera que vamos a ver y por 2 días generalmente se le hace una fermentación anaeróbica, es decir, a base de levaduras. Igual, el vino. Por 2 días estoy produciendo vino. Luego de 2 días, cuando él deja de escurrir ese vino, le meto oxígeno y activo 2 tipos de levaduras, de bacterias, perdón, el lactobacilo y el acetobacilo. Hago una fermentación láctica y hago una fermentación acética, que es la más importante. ¿Por qué? Porque cuando bajo el pH, esos ácidos entran al interior de la semilla y algo que era morado, como el vino tinto, porque esto es puro resveratrol, fenol, polifenol, taninos en general. Yo defino el cacao como un producto ecuatorial, nativo de la cuenca amazónica, un producto que ancestralmente está unido a todos los colombianos. Hay variedades nativas y endémicas en casi todos los departamentos del país. Lo defino como el verdadero producto nacional, la joya de la gastronomía y muchas veces el rey de la mesa. A diferencia del café, que se trilla y se tuesta, el cacao se tuesta y se trilla. Pero entre los dos hay un proceso que se llama fraccionamiento del grano para separar más fácilmente la cascarilla del... Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente rompiendo el grano. Entonces acá no vamos a moler. Si se fijan, la máquina de moler está totalmente abierta. Lo único que queremos es que el grano no se parta. ¿Listo? Y ahora con un equipo de alta tecnología vamos a separarlo, se llama secador de pelo. Esto ocurre en una máquina, pero pues yo quiero es que vean realmente qué es lo que está pasando. Aprovechando la diferencia de densidad entre lo que es el chocolate y la cascarilla, pues la cascarilla va a salir volando y el chocolate se va a quedar atrás. Esto es la técnica milenaria de trilla,
del trigo, de la avena, de todo. Esto que quedan son los nibs, que es la materia prima básica para hacer chocolate. Esto es 2 ingredientes básicamente, sólidos de cacao, que es el polvillo aquel que uno echa para decorar, la cocoa 100%, sí. Sólidos de cacao. Más o menos un 40 a un 50% de sólidos de cacao. Y el resto es manteca de cacao, o sea, esto es grasa. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en lo que sigue, ¿qué tipo de sustancia es el chocolate? Es una emulsión. ¿Cuál es el elemento básico de una emulsión? Correcto, la manteca, la grasa, cualquier. Un perro caliente es una emulsión de carne y especias en grasa animal. Una mayonesa en aceite, huevo, sí. Y el chocolate es una emulsión de sólidos de cacao, sólidos de azúcar en manteca de cacao. Vamos a hacer un chocolate tipo italiano. Porque el italiano, como tuesta más, pues queda más amargo. Entonces, vamos a moler. Ahora sí, alisten la nariz. Lo sacudo un poquito. Ya. Esto es para triturar canela, pimienta. Voy a hacer un chocolate 65%. Como les... ¿Qué se puede hacer aparte de lo que vas a hacer? Muchas cosas. Yo podría hacer una torta. Sí, yo podría hacer. No, porque él tiene mucha manteca. Entonces se me vuelve, no, él no esponja. Él se vuelve brownie. Claro, es muy amargo. Se intensifica el amargo. Chef. Es amargo, pero es rico. Pero sí se intensifica el amargo. ¿Nos arriesgamos? ¿Sí? Pues lo 100%. 60% cacao, 10% manteca, 30% azúcar. El ingrediente silencioso siempre es el azúcar. ¿Sí? Si a ti te dijeran barra de chocolate 30% azúcar, pues tú no la compras. Ah, pero te dicen 70% cacao. No, sí, eso es saludable. Entonces voy a hacer un 65% tipo italiano. Los italianos ponen 20% manteca, más que los demás, para bajar el amargo. Eso también me ayuda a refinar más rápido. A refinar más rápido. ¿Por qué? Porque lo que descubrió Rudolf Lindt, que como es una emulsión, y es una emulsión de sólidos, a nadie le gusta que cuando se derrita, le queden pepitas. Uno quiere es una seda en la boca. La sedosidad se logra es moliendo y moliendo y moliendo por horas y horas hasta que las partículas son de menos de 20 micras de diámetro, porque ahí ya el tacto de la lengua no las percibe. Entonces uno realmente no tiene una cremita ahí, no, tienes una manteca llena de sólidos, pero son tan pequeñitos pues que no lo sientes. Y eso es lo que va a hacer esta máquina. Estas máquinas duran 3 días prendidas para que alcance el micraje. Entonces yo lo que lucho es contra el micraje en este momento. Aunque eso además hace otra cosa, una cosa que se llama conchado. Conchado es mover el chocolate a una temperatura relativamente alta para que se volatilicen los ácidos de la fermentación. Eso ayuda a mejorar el sabor. Pero yo he llegado a la conclusión, y está de moda también, ya empiezan a notar entre los artesanos, que empiezan a vender barras sin conchado. A la gente el sabor a fermento no le molesta. Es más, hay gente que adora. Yo adoro el sabor a fermento. Vamos a hacer un 65%. ¿Por qué un 65%? Eso tiene que ver con el turismo.
porque yo tengo que atender a todos los públicos, desde el niño de 5 años que solo come chocolate en leche, hasta el fit que come el 95 y que solo tiene que ser el más amargo para que le sirva. Si es 65, el ingrediente silencioso es 35. Si es italiano, este ingrediente es el 20. Y pues evidentemente lo que me queda es el 45. Entonces, como ya sé que eso pesa 490, ya puedo calcular mi 1%. 490 gramos pesó esto. Lo divido en 45. Mi 1% es 10.88. Vamos a hacer 1 kilo 88 gramos de cacao. Con ese valor yo ya puedo calcular mi cantidad de manteca, que va a ser el 20%. Necesito 217 gramos de manteca. Y el azúcar es el resto, 35%, 381 gramos de azúcar. Entonces lo vamos a moler. También ayuda a elevar la temperatura. Elevar la temperatura un poco es útil porque va a ayudar a fundir esto. Entonces, básicamente hay que hacer esto. La vainilla es admitida como un ingrediente del chocolate amargo. Es admitida por una razón histórica que vamos a ver. Papantla, en Veracruz, sigue siendo la capital mundial de la vainilla. México aún hoy se considera el punto de origen de la vainilla. La vainilla y el cacao tienen una relación simbiótica en el mundo maya. Para las mayas, la vainilla es la mariposa del cacao. Y siempre, por cada planta de cacao, tienen 2 vainillas. Y era uno de los ingredientes esenciales para producir chocolate. El chocolate se saborizaba con vainilla. Vamos a hablar de Ana de Austria. Y Ana de Austria lleva el chocolate a Francia y los franceses de lo que se enamoran es de la vainilla. Como iba como un ingrediente más, se enamoran de la vainilla y la separan del chocolate. Por eso, la primera heladería del mundo, ¿dónde queda? La más antigua, en París. En París, se llama el Café Procop. Y tenía 2 sabores, vainilla y chocolate. Lo cierto es que sí, Francia se obsesiona con la vainilla, por eso sus excolonias son los grandes productores de vainilla. Madagascar, Tahití y uno muy importante, las Islas de la Reunión. ¿Por qué es tan importante las Islas de la Reunión en la historia de la vainilla? Porque es que la vainilla es muy difícil de polinizar. Y polinizadores naturales solo existen en el continente americano. Es un tipo de abeja pequeña, similar a la angelita nuestra, que se llama... La familia en general se llaman las melíponas, a la que pertenece también la angelita. Son las únicas que polinizan la vainilla en México. Y resulta que los franceses llevan la vainilla al mundo entero y nunca la pueden polinizar, porque no tienen los polinizadores. Y esta es una historia desde esas tristes de la gastronomía. Es un niño esclavo que se llamaba Edmond Albion en las Islas de la Reunión, que a los 12 años, jugando con las flores, rompiéndolas y jugando con ellas, empiezan las flores a producir fruto. Él descubre accidentalmente la manera de polinizarla. ¿Y por qué dejaban que dañara las flores? Pues es que resulta que la flor de la vainilla solo está viva por 12 horas, como desde la 1 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y si no se polinizó en ese tiempo, pues se muere. Entonces, pues dejaban que dañara las flores porque a nadie le importaba una flor que no dura ni medio día. Cuando uno habla con los grandes chefs, reconocen que hay 4 tipos de vainilla en el mundo. La vainilla planífola, que es la tradicional, que es esta. La vainilla pompona. La vainilla tahitiensis, que es una mezcla de las 2 primeras. Y la vainilla Borbón, que es de las Islas de la Reunión, como el café Borbón.
Ahora lo mismo con el azúcar. ¿Cuánto le falta a esto pasar? Realmente faltaría por ahí mínimo 48 horas, mínimo. Pero en 2 horas ya funciona. O sea, esta máquina es una refinadora conchadora. Hay máquinas que solo refinan. Por ejemplo, las de balines. No conchan porque ellas hacen muy rápido el proceso. En 4 horas tienes chocolate ya. Pero entonces hay otras que conchan. ¿Qué es lo que hacen? Calientan y tienen unas aspas que se mueven rápido y las mantienen ahí otras 4 horas y en 4 horas concharon. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué tan industrial quieres ser, haces... Y la mayoría de los chocolateros artesanales son algo industriales ya, eso hay que reconocer. Muy pocos son como yo que solo hacen microlotes. Lo primero que yo te diría es que el cacao generalmente, o el chocolate que se produce en Colombia es de cacao, es decir, es de alta calidad. De pronto, muchas veces no conocemos bien los procesos de transformación o los procesos en finca no se hacen de la mejor manera y eso puede afectar un poco el sabor. Pero técnicamente muchos de los productos colombianos superan muchos de estos productos internacionales en la medida en que aún contienen cacao o manteca de cacao como base de lo que sería la emulsión del chocolate. Esto debido a que en las grandes empresas muchas veces ya se ha sustituido la manteca de cacao por aceite de palma u otros aceites, el palmiste, el aceite de coco. Se dice cacao al 70, cacao al 90, porque siempre hay el otro porcentaje es el silencioso. Eso quiere decir que el 70%, en el caso de una barra, 70% cacao, proviene de un árbol de cacao y el 30%, que es el ingrediente silencioso, es azúcar. Es decir, una barra de chocolate al 70% cacao contiene casi una tercera parte de su peso en azúcar. Una del 60 tiene más de una tercera parte de su peso en azúcar. Se podría utilizar todo, pero realmente para hacer chocolate solo el 7%, que es el interior de las semillas. Esto contiene alrededor de 40 a 60 semillas que pesan más o menos 1 gramo. Es decir, el 97% del peso lo constituyen la corteza, que es pesada y gruesa, la humedad que contiene el grano, la pulpa, que se denomina mucílago, y la cascarilla. Solamente el 7% de chocolate. El nombre realmente se llama así es porque a algún publicista en Francia le pareció sonoro la palabra Ribera. Casa porque en Francia las casas gastronómicas siempre llevan ese título, Casa algo. Y pues cacao porque es lo que producimos en el lugar. Entonces la Casa Ribera del Cacao, que además tiene mucho sentido porque es Ribera con B corta, no Ribera con B larga. Ribera con B larga es la orilla de un cuerpo de agua. Por ejemplo, esta es la ribera del río, sería con B larga. La nuestra es con V, que significa arroyo. Y es porque tenemos un arroyo que pasa al lado de la casa. La principal actividad de la finca es la producción de cacao fino de aroma, la producción de chocolate son 3 y el turismo. Tenemos 8 variedades de cacao, una autóctona del Quindío, 2 de la región y 5 que han sido mejores del mundo en el Salón de Chocolate de París o en el Cocoa of Excellence de Amsterdam. El punto del éxito yo diría que es la buena selección de la genética colombiana que ha sido mejor del mundo en múltiples oportunidades. Y pues unos procesos excelentes con total trazabilidad desde el momento de la recolección hasta el grano seco. Eso nos permite al momento de hacer el chocolate, pues hacer un chocolate de altísima calidad. Pues hombre, el chocolate es considerado un superalimento, ayuda a regular la presión sanguínea, ayuda a mejorar el estado de ánimo, tiene elementos rejuvenecedores como muchos antioxidantes, los flavonoides que contiene ayudan a la producción de células madres, o sea, a reconstruir el cuerpo humano. Yo considero que es un superalimento, pero en cuestión de gustos, pues nadie discute. Pero mi experiencia acá me ha demostrado que incluso las personas que dicen que no gustan del chocolate, cuando prueban un chocolate de verdad, cuando ven los procesos, cuando conocen cómo se hace y prueban algo que realmente salió de una mazorca de cacao como estas que tenemos acá, pues se enamoran del chocolate. A ver, yo soy un abogado con una maestría en negocios, dedicado al tema inmobiliario por muchos años, que me he vuelto un apasionado del cacao y del chocolate. Hoy en día, pues, administro una plantación de cacao.
lidero una planta de operación de chocolate y pues un hotel donde se viven experiencias en torno tanto al cacao como al chocolate, como otros productos de nuestra rica tierra, como son la vainilla, la canela, el haba tonka. Bueno, el bicho no me picó a mí, el bicho le picó a uno de los mejores pasteleros chocolateros de Francia, que pensó que con cacao colombiano se podía hacer uno de los mejores cacaos, uno de los mejores chocolates del mundo. Y él en ese sueño decide comprar una finca y llega a la conclusión de que es una finca que se debe básicamente crear de ceros y para eso necesitaba un socio local y ahí entro yo en la historia. Tenemos 8 variedades, pero hay por ejemplo una de la que solo tenemos 45 porque no sabemos qué esperar de ella. Hay otra de la que tenemos 250, hay una de la que podemos tener 2000, otra 1000, sí, está distribuido. Nosotros buscamos que todas den al menos 1,5 toneladas por hectárea, que no es mucho. Un cacao de alta producción da más de 3, ¿sí? Pero si uno busca calidad, normalmente está entre 1,5 y 2 toneladas por hectárea. Menos de eso ya no da punto de equilibrio. El primero es recolección. Segundo es degrullado, que es sacar la pepa. Tercero, escurrido. Vamos llevando la cuenta. ¿Listo? Sí. Vamos para el cuarto. Este es donde ocurre la magia. Acá es realmente donde se hace el chocolate. En este momento podemos ver que acá hay 2 pequeños lotes. Uno acá y otro acá. ¿A qué les huele? Sí. ¿Por qué huele a vino? Porque los dos, si se fijan, están cubiertos. Está ocurriendo fermentación anaeróbica, la fermentación del vino. Esta primera fermentación tiene 2 subproductos: dióxido de carbono y alcohol. La fermentación acética hace que la temperatura llegue a 60 grados. Entonces muere también la semilla. Entonces hay una doble connotación. Se transforma el sabor en sabor a chocolate y se mata el embrión para que no cambie el sabor. Quiero que vean el interior de un grano antes de fermentarse. Esto es importante para que entiendan cómo es que la fermentación transforma el cacao. Color violeta del vino tinto. Eso es lo que va a hacer chocolate. Eso se va a transformar químicamente al tener contacto con el ácido acético y el ácido láctico que se fermentan, que se producen en la fermentación, y se va a transformar en chocolate. Mira cómo se transforma de taninos en chocolate. Niveles de tostión hay 6. Generalmente se habla de 6 niveles de tostión. Deshidratación o crudo, que es alrededor de 80 grados centígrados por 1 hora. Baja, que es de 110 a 130 grados. Media, que es de 130 a 145. Alta, que es de 145 a 160. Y para la pasilla, que no se le dice así, pero pues existe. No, cacao bulk. Bulk. Hay fino de aroma y bulk. Colombia produce solo fino de aroma. Resulta que entonces acá en un horno se puede hacer, pero se puede hacer también en una tostadora. Se puede hacer como el café, en recta o con curva. Todo depende de lo que el chocolatero sienta al momento que hace esa prueba que yo hice cortando por la mitad. Se llama la prueba de guillotina. Generalmente se sacan 100 granos de un costal y se parten por la mitad y se mira la cantidad. Dependiendo del porcentaje que esté bueno y esté malo, se toma una decisión. Un buen cacao generalmente está sobre el 60% de bien fermentado. La norma del cacao bulk es que solo el 30% es bueno, el 70% es malo. Entonces, esos son los niveles de tostión, 6. Se enfría con un ventilador. Esto tiene unas bandejas adentro. Se ponen ahí y se enfría. Y esta es la máquina de moler. Acá parte y acá saca. ¿Tú viste cómo hice yo que partí el grano en la máquina de moler? Él tiene un rodillo que parte. Vale. Y sí, esta parte de arriba es el moler y este es el secador de pelo.
horas y horas. Acá estoy haciendo blanco. ¿Qué es el chocolate blanco? Estoy haciendo leche. Huele a leche. Mira, qué olor. Joder. Bueno, entonces acá vamos a ver, íbamos en proceso 13, ¿no? Secado. 14, se cierne para que los granos sean uniformes. 15, tostado. 16, enfriado. Luego viene refinado y conchado, o sea, hay dos. ¿Saben qué es el templado, temperado del chocolate? ¿Saben por qué se hace científicamente? ¿Cuál es la razón? Resulta que el cacao es, la manteca de cacao, que es la que forma la emulsión, es una sustancia polimorfa. Las sustancias polimorfas son aquellas como el carbón, que puede ser grafito, grafeno, diamante o carbón, y que depende de cómo se formó las condiciones en el ambiente al momento de la formación de la molécula. El cacao o la manteca de cacao puede formar 6 tipos de cristales. Y Rudolf Lindt descubrió que si formaba el 5, el color era uniforme y brillante. Y a los seres humanos nos gusta que sea así. Entonces, íbamos en templado. Después, a esa sustancia líquida, como esa miel o esa crema, le quedan burbujas. Entonces se pone en una mesa vibradora para que salgan las burbujas, se vibra. Ah, bueno, entre el vibrado y el temperado está el moldeado. Hay que meterlo en un molde. ¿Sí? Después viene este. Y luego, refrigeración. El último paso es empaque. Este hotel es una finca realmente, y esta finca tiene 9 habitaciones, todas con cama king. Hay unas un poco más grandes que otras. Tenemos de 3 tipos: de estándar, que es la cama king solamente con su closet; la superior, que es acompañada de un sofá; y las junior suite, que vienen en 2 áreas independientes. Tenemos piscina, tenemos un río muy agradable donde las personas se pueden bañar, unas experiencias gastronómicas bastante elaboradas, cavas de vino, tenemos nuestra propia panadería donde hacemos el pan todas las mañanas, un spa, realmente todo en un entorno mágico rodeado de una naturaleza cafetera maravillosa. A ver, la finca queda muy cerca de Armenia, a 25 minutos del aeropuerto de Armenia, a 20 minutos de la ciudad de Armenia. Estamos precisamente donde inicia el último trecho de la vía a Pijao, 1 kilómetro adelante de la bifurcación del camino entre el municipio de Córdoba y el municipio de Pijao. Bueno, con esta oferta pretendemos público colombiano, público local pueda estar viniendo a probar la propuesta que estamos desarrollando, en la cual la idea es enmarcar muchos de los sabores que tenemos acá en Colombia, ingrediente local e ingredientes que nos llegan muy frescos de diferentes regiones. El menú que tenemos, el arroz atollado, es como el que más enmarca un camino por el tema de las hierbas de azotea, rindiéndole mucho homenaje a toda esta generación del Pacífico que está queriendo seguir con el legado. Entonces para nosotros es muy importante incluir como lo es el tollo en este plato y representarlo mediante un arroz cremoso, que no viene siendo un risotto, sino es un arroz cremoso, en el cual incluimos también un arroz de denominación de origen. Entonces este plato es muy importante para nosotros. Yo pienso que nos falta, para empezar a entender del cacao, entender precisamente que es algo propio, es algo nuestro, es algo que ha estado con nosotros desde siempre y que es algo que podemos consumir en el día a día para ayudarnos a estar más saludables. No, pues yo a los colombianos les digo que es muy interesante todo lo que ofrece nuestro país, que también es muy interesante lo que hay por fuera, pero que tenemos que empezar a amar y a valorar lo que existe en nuestra tierra.
que podemos ser los mejores del mundo en muchas cosas. Nosotros en esta finca y en otros emprendimientos del país y en otras fincas del país y en cooperativas se ha demostrado que Colombia puede producir el mejor cacao del mundo.